a Timoteo. O sea, segunda de Timoteo, capítulo 2. Estamos estudiando esta serie de las cartas de Pablo a Timoteo. Y ahora pues estamos con la segunda carta. El segundo tema sería este de segunda carta. Capítulo 2. Este capítulo 2 lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a estudiar hasta el 13. Del 13 al 26. Va a ser el próximo domingo porque es un capítulo muy enriquecido. De hecho, podríamos hacerlo en unas 6 partes, pero la idea es avanzar en este estudio, amén. Así que vamos hoy a estudiar del capítulo 2 hasta del versículo 1, hasta el versículo 13 del capítulo 2. ¿Lo tiene? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Leemos la palabra tal como está escrita. La iglesia dice: amén. Hay un enunciado arriba, dice: un buen soldado de Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo, esta segunda carta a Timoteo, le da unos principios muy maravillosos, hermano. Y no simplemente es para los pastores. No, es que como Timoteo era un pastor, por eso le hablaba de tal manera. No solamente para un pastor. Estos principios tendríamos que mantenerlos todos los creyentes, todos aquellos que profesamos a Cristo. Y un día, pues el mismo Pablo le dijo en Efesios que no militamos según la carne, ¿verdad? Sino que según el Espíritu. Y que nuestra lucha no es contra sangre de carne, sino contra principados y potestades de maldad. Por lo cual, amado hermano, desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor, nos convertimos o nos enrolamos. Los que, bueno, creo que tal vez aquí los mayores, ¿verdad? Hombres mayores no tenemos más que el hermano Guillermo. Antes le llamaban, van a reclutar, y salían los comandos, ¿verdad, hermano Guillermo? Y todos muchachos que llevaban en la calle, ay, aquí, hermano, llenaron 3 comandos ligeritos. Todos muchachos que llevaban en la calle sin hacer nada, lo agarraban y no le preguntaban, lo enrolaban y lo llevaban a meterle trole como tiene que ser. Y ve, hermano, que el apóstol Pablo, para este entonces, como él fue militar, habla de términos militares y se llama enrolamiento. Cuando usted lo enrola, ahora está metido en la milicia, y sabe una cosa: no se puede echar para atrás. Si se sale, le llaman un desertor, y donde lo agarren le como en feria. Por lo tal, una vez que lo enrolaban en la milicia, usted tenía que cumplir su tiempo, sí o sí. No era negociable. Para el tiempo de que Pablo está anunciando, por eso el enunciado que está ahí es el tema de hoy: el buen soldado de Jesucristo. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, nos convertimos a Cristo, somos parte de este ejército. No cualquier ejército, sino un ejército que es dirigido por un cuartel general, que tiene un comandante al mando que es Dios, tiene un general que es
Jesucristo y aquel que está con nosotros todos los días, que es el Espíritu Santo, los cuales nos han dado autoridad, nos han dado cobertura y nos han dado poder para poder nosotros militar en esta lucha espiritual que tenemos todos los días. Es todos los días. No es que hoy estuvimos en ayuno y no vuelvo a ayunar hasta en abril. No. Este es algo, amado hermano, por lo cual nosotros que tenemos que luchar todos los días, por lo cual el tema, un buen soldado de Jesucristo. Y el apóstol Pablo toma referencia para que Timoteo entendiera y para que los demás entendieran, toma como referencia lo que él conocía muy bien, la milicia, porque él había estado en la milicia y él había sido un alto rango, manejaba muy bien los términos. Y comienza a decirle a Timoteo, Timoteo, te voy a encomendar un par de cosas que tienes que cumplir tú y que tienen que cumplir todos aquellos que ahora son parte de esta milicia, que ahora están en los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Les encomendaré algo y te lo escribo para que lo prediques y para que quede plasmado para generaciones hoy en día. Ya un poco, casi 2000 años de la muerte de Pablo, y seguimos hablando estos términos. Seguimos viendo el pionero más grande que hay en el nuevo evangelio, el apóstol Pablo, que nos representa a nosotros, que no éramos parte, pero fue llamado, dijo él, como abortivo de los últimos, o el último apóstol registrado en la Biblia, apóstol de Cristo. Posteriormente vendríamos nosotros como encargados de expandir el evangelio. No pagaremos lo que Pablo pagó, porque él pagó un precio para que nosotros pudiéramos tener esto en nuestras manos. Ahora a nosotros nos toca ser estos verdaderos soldados, ser nosotros estos buenos soldados para poder expandir la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le dice, mira, tienes que tener en cuenta un par de características para que el pueblo de Jehová sepa que es un soldado que se enroló en la milicia de Jehová. Y le da un par de características, y la número uno que vamos a ver, la primera característica que Pablo da para un buen soldado, es que tiene que ser de buen ejemplo. La primera característica de un buen soldado de Cristo es que tiene que ser ejemplo. No sé si usted tuvo algún familiar que se enroló o estuvo en el ejército. Yo sí. Y estas personas, amado hermano, cuando llegaban a casa una vez al mes, a veces a los 2 meses, todos los muchachos de la colonia, todos los que éramos niños, queríamos ser como él, porque llegaba con su traje de militar, llegaba con unas botas, hermano, que en aquel entonces tenía pelo, me podía peinar viendo sus botas. Llegaba con una estructura física bien fortalecida, llegaba bien corregido, y desde que llegaba y miraba a papá, lo primero que hacía era quitarse la gorra y saludar, bendiga papá, bendiga mamá. Era un hombre respetuoso que en la milicia le enseñaron a respetar, le enseñaron buenos principios, le enseñaron a ser ejemplo, le enseñaron a no tener vicios, le enseñaron a ser un hombre trabajador, le enseñaron a respetar a un rango mayor, le enseñaron a vivir una vida ejemplar, porque representa una institución, representaba la policía militar o los militares hondureños o el ejército de Honduras. Y todos los que éramos niños queríamos ser como él, porque llegaba tal vez en su día libre y llegaba a la colonia y íbamos a ir a jugar y se ponía a ser pesado. Se aburría de contar uno. ¿Por qué? Porque a él lo habían entrenado, y uno decía algún día, lo que no sabían eran las macaneadas que le pegaban allá. Pero en esas troleadas lo formaron y hicieron de él un hombre ejemplar. Hicieron de él un joven diferente. Le enseñaron la honradez. Le enseñaron a no robar. Le enseñaron a no delinquir. Le enseñaron a no tener vicios. Le enseñaron a ser irreprensible, porque representa para ellos el honor más grande, la institución, la insignia que llevan en su pecho. Entonces, hermano, lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tienes que ser ejemplo. Y el ejemplo más grande que pone el apóstol Pablo
es Él. Primero Cristo y después Él. Y dice en el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres, a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es que para poder enseñar, la herramienta más grande que tenemos es el ejemplo. Por eso Pablo pone en cuenta al militar para poder ser ejemplo. Si usted tuvo algún familiar militar o su esposo, su papá, ¿a qué hora se levantaban ellos, hermano? ¿A las 8 de la mañana? No, señor. Esa gente a las 5 de la mañana ya anda corriendo, entrenándose, porque le enseñaron. Nunca está de balde, siempre está buscando qué hacer. El que se enrola a la milicia, hermano. Y Pablo le está diciendo, enséñales que tienen que ser idóneos para que puedan enseñar a otros. Porque yo acostado en una hamaca no le puedo enseñar a alguien a que sea trabajador, si el peor ejemplo soy yo. Si yo no ayuno como cristiano, no le puedo decir a usted, hermano, ayude, si yo soy alguien que no ayuna. Si yo soy una persona que no me congrego, no tengo la moral para pararme en un púlpito y exhortar a la gente que se congregue, que ayude, que intercede, que haga vigilia, que haga matutino. No puedo porque yo no soy el mejor ejemplo. Amén. Y el apóstol Pablo le dice, diles que tienen que ser idóneos para que puedan enseñar, para que cuando ellos hablen, antes que ellos la gente mire su testimonio. Nosotros como creyentes hoy en día estamos muy llenos de palabras, pero muy pocos hechos los que demostramos. Y la gente ya se sabe la Biblia más que nosotros. Ellos quieren ver a Cristo reflejado en nosotros los cristianos. Que cuando hay un cristiano marque la diferencia en el colegio. Que los jóvenes marquen diferencia en el colegio y en la escuela y digan, Él es diferente, es que Él es un hijo de Dios. Amén. Un militar donde se para marca una diferencia. Un militar no va a parar así, para así, firme. No hay ni un militar que no hubiera parado así. Cuando yo me sentaba me pegaban un balazo en la espalda. Sentate bien. Por eso usted mira a su servidor siempre está con el pechito parado, porque mi abuelo estuvo ahí y nos enseñó así. No va a ver así, no. Un militar donde quiera que va ese ejemplo. Y el apóstol Pablo está diciendo, si quieren ustedes como creyentes expandir este evangelio, necesitan ser ejemplo. No podemos enseñar si nosotros no somos ejemplo. Alguien dijo por ahí que la palabra convence, el consejo convence, pero el ejemplo arrastra. Los hijos quieren hacer lo que papá hizo. Las hijas quieren hacer lo que mamá hizo. Consciente o inconscientemente nosotros influimos para nuestra generación. De igual manera, como cristianos, como creyentes, tendríamos que influir en nuestra comunidad. Que cuando la gente los mira diga, no, que mira que vamos a vender chicas. Hay gente que sale con cuadernos, cómprame un número que anda vendiendo chicas. Ahí no vaya porque ellos son cristianos y ellos no participan en eso. Tenemos que marcar un ejemplo. Pero hay quienes, hermano, que andaban de la hermana Mirtala. No haga bulla, pero decirle que está disponible el 28 porque ese es el que compra ella. Y hay gente dentro de las iglesias que compra chicas, ¿no? Y después llega a evangelizar al vecino. ¿Qué le va a decir el vecino? Y si yo sé que compra el 28 porque me lo quitó aquel día. Tal vez no hace bulla, pero de repente va a comprar el mismo número que compraba él. Se metió en problemas. Por eso nosotros, hermanos, como cristianos, el apóstol Pablo decía que somos una carta leída. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar nuestro andar. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No ser de doble ánimo, de doble palabra, sino que ser ejemplo irreprensible. Donde quiera que vayamos la gente diga, no, es que fulano me dijo tal cosa. Y si no vino o se mató en el camino o algo casi se mata, pero para que no haya venido es porque le pasó algo. Y qué lamentable que cuando el pastor, el líder, el creyente, no, mentirita fresca, y dice y nunca llega. Conozco cristianos, pastores que de apodo le dicen mentirita fresca.
porque mienten a diestra y siniestra. ¿Con qué moral me puedo parar en un altar a predicar cuando me conocen como un mentiroso? Cuando me conocen como un tramposo que le debo a todo mundo. ¿Con qué moral puedo venirme aquí y decir, levanto mis manos al Señor, Padre, te amo, te alabo, cuando estoy de enemigo con media colonia? No podemos, tenemos que ser un ejemplo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser idóneo para enseñar a otros. En pocas palabras, tienes que estar preparado, tienes que ser ejemplo, porque el mejor ejemplo, el ejemplo ideal, es el que arrastra. Entonces el primer punto que vemos acá, hermano, el primer punto es que tenemos que ser ejemplo. Número 2, se lo dice en el versículo 3, un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Dice en el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado de Jesucristo, hermano, máximo los predicadores, sufrimos crítica, sufrimos burla, sufrimos difamación, mentiras, chambres, calumnias. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que soportarlo, porque esto es necesario, porque eres un buen soldado. Le da a entender que estar en el camino correcto no significa que le caerá bien a todo mundo. Aquí en Villanueva había un policía, no recuerdo el nombre, un semejante Moreno. ¿Alguien recuerda? ¿No recuerdan el nombre de ese hombre, hermano? Era un semejante Moreno, creo que de esta altura donde estoy yo parado acá. Y ese hombre tenía una fama en Villanueva, hermano. Era más fácil que usted le llorara a ese hombre y decirle, soltame, por favor, no vuelva a andar sin licencia, a que le ofreciera mordida. Porque el día que usted le ofrecía mordida, lo metía preso. Ese hombre lo llevaban a la empresa donde yo laboraba a dar capacitaciones. Y ese hombre capacitaba a la gente con integridad, con honradez, legitimidad, que caminara en las reglas, en el camino correcto. Y ese hombre tenía una reputación y a todo mundo le caía mal. ¿A quiénes cree que le caía mal? A todos los que mandaban licencia, a todos aquellos que andaban carros con la revisión vencida, aquellos que andaban motos robadas. Claro, le caía mal porque era un hombre que no aceptaba soborno. Y un militar, o sea, alguien que milita en el camino del Señor, tiene que entender que va a tener que sufrir penalidades. Algunos lo van a acusar falsamente, a otros lo van a criticar, lo van a señalar, lo van a calumniar, pero de una cosa tiene que estar seguro, que fiel es el que lo llamó. Y si nosotros nos mantenemos fieles para Cristo, aunque el mundo nos deseche, aunque el mundo nos critique, aunque el mundo nos mire de menos, fiel es el que nos llamó y Él lo hará. Amén. Pablo le dice, vas a sufrir, pero tranquilo, porque son muchas las aflicciones del justo en esta tierra, pero de todas librará a Dios. Aunque se levante contra mí ejército, aunque se levante contra mí el mal, aunque se levante imperio de Satanás, aunque se levante la familia, aunque se levante la suegra, aunque se levanten los vecinos, aunque se levante quien se levante, mantenernos íntegros delante del Señor, mantenernos firmes y pedirle al Señor que nuestra fe no mengue, sino que nuestra fe cada día vaya como la aurora de la mañana, de ascenso en ascenso. Amén. Mantenernos firmes en el Señor. Amén. Vamos a sufrir, sí. Yo por eso no predico, hermano, ese evangelio de la prosperidad, ni ese evangelio del amor, de que si usted viene a Cristo la vida le va a cambiar. Sí le va a cambiar, hermano, pero no como usted cree. Es que si usted siente que nadie lo quiere, venga a Cristo. Sí, Cristo lo ama, pero la gente lo va a seguir detestando. Cristo lo ama, pero la gente se va a ensañar contra usted. Y el mejor ejemplo de todos aquí es Cristo Jesús. No había mancha en Él. No había pecado en Él. No había de qué acusarse, más la gente se ensañó en contra de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él hacía lo bueno. En cierta ocasión dice que iba una luciérnaga y una serpiente comenzó a seguirla. Comenzó a seguirla, queriéndosela comer. Llegó un punto donde ya la luciérnaga no aguantaba más. Se levantó a cierta altura donde no la podía alcanzar la serpiente y dijo, ¿sabes qué? Tú eres un reptil. Yo soy un insecto. ¿Por qué tú me quieres comer? ¿Por qué me sigues? La serpiente le dijo, porque brillas y no me gusta verte brillar.
Así es Satanás, que representa la serpiente, hermano. Y así somos nosotros, que dice la Biblia que tenemos que andar como hijos de luz. La serpiente no va a querer que usted brille, pero si usted está en Cristo Jesús, entre más brilla, amado hermano, la serpiente se va a levantar. Pero Dios ha puesto, amado hermano, exhibió públicamente a esa serpiente en la cruz del Calvario. Allá venció la muerte, venció la potestad, venció todo aquel gobernador de este mundo. Y ahora, si brillamos, no es en nuestra luz, es la luz de Cristo que resplandece en nosotros, como dice la palabra. Ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha venido, y la gloria de Jehová está en ti, ande, brilla dentro de ti. La luz de Cristo es la que nos hace brillar, y esto levantará que la serpiente se moleste, pero no podrá hacer nada, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque antes de tocarlo a usted, tiene que tocarlo a él. Y no puede. Antes de matarlo a usted, tiene que matarlo a él, y no pudo. Ni la muerte pudo detenerlo. Por lo cual, amados hermanos, como buenos soldados, nosotros sufriremos penalidades, crítica, máximo si somos predicadores, hermano. Mire, hermano, la gente puede ser muy mala. Por eso David dijo: yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque el hombre no tiene límite en su corazón para hacer el mal. Yo conozco personas, hermanos, que andan delinquiendo descaradamente y nadie les dice nada. Pero un predicador, hermano, se equivoca una vez, lo agarran, hermano, de trapo para limpiar el comal. Las hermanas que echan tortillas y tienen hornillas se dan cuenta, ¿verdad? Unos trapos de jean que mantienen para limpiar el comal. Un mal está más percudido, hermano, que la conciencia de Satanás. Pero ahí los tiene. Ricas sean las tortillas. Pero vea esto, hermano. Satanás se encarga de esto. Porque usted puede ver cuántos políticos haciendo desgracias en el mundo entero, hermano. Y la gente ya se sabe que los políticos son así. Ya se sabe que los políticos son así. Se equivoca un cristiano en algo, hermano. Tal vez a usted se le subió el azúcar en el rapidito porque pagó con 100 pesos. Y le estaban robando a usted y le daban vuelto de 20. Y usted se exaltó. Y es cristiano. Y el político se roba millones y millones y millones. Y muy bien, gracias. Pero uno, porque pelea lo suyo, que tenía que darle 80 pesos vueltos y no le están dando los 80, le están dando 2 pesos. Y es cristiano. El enemigo se encarga de eso. Pero nosotros tenemos que estar sabidos que no es fulano, no es sultano, sino que es Satanás que influye para debilitarnos a nosotros. Con nuestros hijos sucede lo mismo, hermano. Yo conozco mujeres, hermano, que parieron 17 cipotes y ni cuando lo sacan bueno en la mitad de uno. Pero si se equivocó el hijo de un cristiano, y mira, y el hijo de la hermanita, y la hija de la hermanita, y aunque los de ellos anden más perdidos que Belcebú, pero tiene puestos los ojos en los hijos de nosotros. A eso se refiere Pablo. Que nosotros, amado hermano, en el camino del Señor sufriremos penalidades. Pero fiel es Dios, que Él está con nosotros. Entonces vemos que el ser cristiano es una responsabilidad que va más allá. Si usted, hermano, estando en el Evangelio, siente que está siendo atacado, diga: gloria a Dios. Estoy siendo procesado. Dios me está preparando. ¿Por qué, hermano? Volvámonos a los términos militares. Yo no sé cómo se llaman cuando entran, hermano, que los enrolan la primera vez. Se le dicen soldados, cabos, no sé cómo. Reclutas, porque lo acaban de reclutar. Pero ese recluta, hermano, tiene un tiempo. No sé cuántos años era. Y ahí se puede ir. Pero si ese recluta dijo: no, yo quiero superarme aquí en esta institución, lo meten a un proceso más fuerte. Y ya de recluta pasa, será a cabo, o a soldado raso, no sé cómo le llamamos. Y de ahí de soldado, y así, cuando menos se acuerda, hermano, usted es un hombre con una gorra diferente, con un uniforme diferente, con medallas, con un montón de medallas, con unas cadenitas, con corbata, totalmente diferente a los demás.
No crea que este hombre llegó y le pusieron todo eso, no. Empezó de allá, pero cada proceso lo fue formando para escalar un escalón más, valga la redundancia, en la milicia. Cada proceso que pasó lo fue escalando, escalando, escalando. Y cuando menos acuerda, no, es el general de las Fuerzas Armadas de Honduras. Pero empezó siendo un recluta. Cada proceso lo fue haciendo escalar. Cada proceso que nosotros pasamos en el Evangelio nos hace escalar. Cada proceso que usted supera lo hace escalar. Y si no lo superó, como en la escuela, tiene que repetirlo hasta que aprenda a superarlo. Porque hay veces que como cristianos ya pasamos la prueba y dicen, pero siguió siendo el mismo mañoso, va a volver a entrar en el mismo molino hasta que cambie. Y cuando cambiamos y superamos esto, entonces Dios dice, no, es tiempo de ver una gloria postrera sobre este hombre, sobre esta mujer. Y luego comenzamos a escalar y escalar y escalar. Y cuando menos acordemos, aquellos que criticaron, aquellos que señalaron materialmente, lo que usted decía era verdad. Realmente lo que este se había propuesto lo alcanzó. Realmente esta mujer cambió. Realmente este hombre cambió. Realmente este joven cambió. Definitivamente en este hay algo diferente. Tal vez la gente no lo puede ver literalmente, pero el que es entendido en el espíritu se ha dado cuenta que el proceso nos ha dado un valor agregado. Y ahora podemos decir, estuve en el proceso, pero salí victorioso porque Jehová me dio la victoria. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes lo hacía en la carne, ahora lo hago en el espíritu. Cuando salimos del proceso, hay un ascenso espiritual y comenzamos a vivir un nivel de gloria diferente. Yo siempre le he dicho, hermano, no es posible que tengamos 10 años en el Evangelio y estemos esperando que nos vayan a traer a la casa. Usted todavía está en el proceso. Quiere que lo enrolen, que lo recluten con los comandos como hacía antes. No, ya no. Usted tiene que venir solo. No es posible que tenga 10 años en el Evangelio y todavía no se aprenda un versículo si quieren 10 años. Todavía no de una apertura, lo ponen a orar en público. Mano, hay personas que para pelearse con cualquiera en la calle, donde sea, de un carro al otro, se grita y los pone a orar en público. Ni si 10 años y ni quiero orar hemos aprendido, hermano. Hay que reprocesarlo. Tiene espíritu de avispa. Reprende el espíritu de la avispa, del abejorro. Sí, hermano, ¿cuánto tiempo necesitamos muchas veces? Pero mire, hermano, cuando, como dicen en el ardor popular, cuando nos bajamos el canasto y le escuchan la boquita, hermana, si orara con esas ganas que le grita la vecina, qué bendición fuera. Si orara como le grita a sus hijos, sería una bendición. Por eso Dios comienza a procesarnos. Punto número 3. Y este es bueno. En el versículo 4 dice que el verdadero soldado, ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando alguien es reclutado por el ejército, le dan allá de vez en cuando una salidita. Dice, ellos andan de civil. Un soldado no vive nada más que para su milicia. Ese es su trabajo. A eso se dedica y por eso les pagan. No crean que están ahí de gratis. Se les paga. Y más con lo que hicieron aquella huelga de brazos caídos, le dieron un ascenso bueno, ¿no? De prestigio, un aumento, perdón. Ve, hermano, que mientras esté en la milicia, ningún general, cabo, soldado, recluta, lo que sea, puede estar en la política. Tiene que haber salido para entonces estar en la política. Cuando se tiró aquel Romeo Vázquez Velázquez, porque ya es un general retirado, mientras está en la política, mientras está en el ejército activo, no puede enredarse en política. No se enreden cuando dice la palabra del Señor que no se enreden los negocios del mundo, no significa que no trabaja. Por si por ahí se agarra para no trabajar. No, significa que no anda metido en asuntos que no le competen como la política. Y hoy en día va a ver usted un montón de pastores haciendo propaganda política en los altares. Dios reprenda al diablo.
Este altar no es para hablar de hombres. Este altar es para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Aquí no venga con política, ni aquí no venga con cuestiones ajenas al reino del Señor. El Evangelio, el que está metido en el Evangelio, amado hermano, tiene que cuidar bien sus espaldas, porque ¿qué pasa con los políticos? Imagínense, hermano, el varón que trajimos aquel día, supuestamente, que iba a predicar en el segundo culto de la vigilia, gracias a Dios que no vino. Y pudimos traer al hermano Wilder. Pastor, de última hora, yo creí que iba a predicar en el primer culto. No, en el primer culto predico yo. Yo cuando invito a un predicador me gusta tirar al segundo a ver si es verdad que como ronca duerme. Porque no es lo mismo predicar en el primer culto una vigilia que en el segundo, hermano. Miren que la gente está dormida, algunos otros ya se fueron, otros tienen hambre, algunos otros se duermen en la silla. Ahí se mira si realmente tiene o no tiene de qué dar. Entonces, no, usted va a predicar en el segundo culto. Bueno, ya después me escribió, mire pastor, un día antes, el viernes, mire que no voy a poder porque tengo un compromiso, bien temprano el domingo. Bueno, no se preocupe. Gracias a Dios contactamos al hermano Wilder, que allá se encontró con un pastor que parece que era familia del evangelista que iba a predicar acá. Tenían una vigilia y la cancelaron. Entonces Wilder estaba libre y vino acá. La sorpresa mía fue el domingo después de la vigilia. En la mañana, en 6 de la mañana, este varón estaba en una mesa electoral. No vino a predicar porque iba a estar en una mesa electoral haciéndole propaganda a Salvador Narrala. Iba a publicar desde buena mañana y que ya estamos aquí, que vengan a votar. Padre eterno, usted sabe mejor que nadie, Señor, los que nos quitó de encima. De ahí me he vuelto a escribir, Dios le bendiga. ¿Cuándo me invitaron? No le digo que nunca, literalmente, pero algún día. Pero es algún día cuando Cristo venga. Hermano, imagínese cancelar una predicación porque tengo que estar en una mesa allá, porque ya me van a dar 2,000 pesos. ¿No? ¿Cuánto dan en la mesa? Por andar allá en la política. Gente, hermano, que muchos de creyentes que no se congregaron ese día, ¿sabe por qué? Por andar en la... No, hermano, que miren que por andar jalando gente, dar 2,000 o 3,000 pesos. Y voy a andar jalando gente todo el día, y voy a andar cansado, en la tarde no voy al culto. Y el siguiente día, hermano, se le arruinaron 2 cosas del carro y gastó 7,000. Los 3,000 pesos no le ajustaron ni para el arranque. Porque Dios le dijo, preferís andar en política, por amor a 3,000 pesos no vas a estar en mi casa adorándome. Vamos a ver si es verdad. Ve, hermano, que el creyente, el soldado, no puede involucrarse en política. Yo, hermano, como pastor, no lo digo como crítica, lo digo basado a la palabra, porque me han ido a buscar a la casa, que si quiero estar en el patronato, o que si quería ser presidente de la Junta de Agua, le dije, no. Pero no, es que la comunidad lo necesita, ayudo más a la comunidad orando y manteniendo mi reputación. Porque desde el momento que me mete ahí, hermano, usted sabe que con nadie se queda bien. Y yo no puedo andar embarrado en los mejengues que se arman, porque yo milito, tengo una insignia que tal vez no se ve literalmente, pero sí está en mi corazón. Y yo milito en el cuartel de los ejércitos de Israel. El general de generales es mi máxima autoridad, y a él me debo, y a él estoy sujeto, y con él estoy preso y justamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Necesito vivir para él, y a fin de agradarle a él, no me involucro en cosas ajenas. Eso tenemos que hacer nosotros. Donde quiera que vayamos, hermano, porque desde el momento que usted se mete en un cargo público, agárrese. Nadie va a hablar mal. Siempre va a haber alguien, hermano, que va a hablar mal de usted. Siempre va a ser así. Por lo cual nosotros no descuidamos lo espiritual por lo terrenal. Usted quiere ver esta colonia bendecida, lo invito, venga los sábados en la madrugada, matutino, como 8, que es más fácil de andar peleando, gritándome en las reuniones del patronato. Véngase aquí el lunes a interceder por esta colonia. Porque hay gente, hermano, que al culto no viene a la reunión, pero allá se anda metido en la reunión. Y si es posible con una piedra en la mano, y se arma el chongueque aquí dentro. No, hermano. Nosotros tenemos que estar siempre leales a Dios. Pastor, ¿usted va a la reunión? Si puedo, voy. Pues yo miro que hay mucho relajo, nos vemos. No puedo estar ahí. No puedo estar ahí, hermano. ¿Por qué?
puedes amparar una pedrada, un machetazo, ¿no? No puedo. En las reuniones de la escuela yo llego, estoy sentado escuchando. Cuando en el kinder, bendito entre todas las mujeres, hermano. Ahí en los kinder solo las mujeres llegaron y ocupamos un presidente para el aula. Aquel hombre, porque es el único hombre que está entre nosotros, él puede ser. Porque con él nadie va a pelear, porque entre ellas hermanas niñas se aguantan. Yo no puedo. No puedo, porque yo conozco, hermano, lo que se arman también en las escuelas. No puedo estar ahí. ¿Por qué? Porque después se dieron cuenta que su servidor era pastor. Y para el Día de la Madre, pastor, usted puede predicar. Para cualquier evento, pastor, usted puede orar. Y imagínese, hermano, yo aperturando un evento en el kinder, en la escuela. Y un montón de gente que está ahí peleando conmigo porque estoy metido en una junta que no sé qué y que muchos pistos y que el pisto se perdió, con más desgracia. Entonces no puedo estar ahí. Mas sin embargo, hasta el día de hoy mantuve el margen. Y hasta ahora que está en la escuela, mi hijo, persona está, pastor, ¿cómo está? Mantener nuestro perfil con tal de agradar a Dios. No nos podemos involucrar en los negocios del mundo. No podemos andar, hermano, en algo que sabemos que no trae nada bueno. No podemos hacerlo como creyentes, como parte de este cuartel de los ejércitos de nuestro Dios. En el número 5. ¿4 es? 5 es. Punto 4, versículo 5. Ay, así es la cosa, me equivoqué. Punto 4 en versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Mira, hermano, de la disciplina que tiene un atleta. Un atleta tiene que ejercitarse cada 3 meses. ¿Cada cuánto se ejercita un atleta? Todos los días, al igual que un militar. Un militar, hermano, todos los días se entrena. Yo tuve una amiga, hermano, que ella estudió para piloto en el Palmerola. Dice que todos los días la levantaban a las 4 de la mañana y le decían, escojan un compañero. Miren aquel tanque que está allá, y miraban un tanque como a 5 kilómetros. Bueno, póngase su compañero al lomo y corra. Y al regreso al revés. Su compañero, y dije que ella por cuestión de que era mujer, había un varón que estaba estudiando para piloto y era chiquito y delgado, y me va a llevar. Pero ella era un poco alta y pesa. Me daba pesar, pero al regreso a él le tocaba traerme a mí. A buena mañana. Así son los atletas. Se ejercitan todos los días. Tienen una disciplina tremenda. Hay atletas que se preparan para los Juegos Olímpicos 4 años. ¿Y sabe cuánto corren en los 100 metros planos? 1 minuto y medio. Se preparan 4 años para correr 1 minuto y medio. La preparación, la disciplina y lo importante que Pablo dice acá. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Por qué? Porque le hacen prueba de dopaje. Y sí, ganó porque era el más rápido de todos, pero en su cuerpo tenía sustancias ilícitas. I'm sorry for you, descartado. El atleta no solamente tiene una disciplina tremenda, sino que tiene que cuidarse. No tiene que tener vicio. La gente dice, wow, Cristiano Ronaldo, wow, Lionel Messi, algún día voy a jugar como ellos. No, hermano, no hagan nubes en el aire. Vea la disciplina que tienen ellos para entrenar, la disciplina que tienen ellos para comer, la disciplina que tienen ellos para no tener vicio. Y ese fue el fracaso si hablamos de jugadores como Neymar, Ronaldinho, Robinho y todo lo que termina en niños. Tenían un gran futuro por delante, pero tuvieron un problema. No pudieron ser disciplinados. Y la fiesta, la pachanga, la mujería y la tomada los echó a perder porque no pudieron hacerlo legítimamente. Y el apóstol Pablo dice que nosotros, al igual que los militares, tenemos que apegarnos a las reglas. Tenemos que entrenarnos todos los días, pero de una manera legítima, de una manera correcta. Porque si nosotros no lo hacemos de la manera correcta, al final no seremos coronados. Y en el Evangelio, hermano,
No se trata de cuánto usted predica. En el Evangelio al final se trata de ser hallados, aprobados. En el Evangelio al final lo que se trata es de recibir la corona de vida eterna. En el Evangelio lo que vale al final que el Señor nos diga: siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. Si en el mundo con tanta penalidad que sufriste, si en el mundo con tanta crítica que aguantaste, si en el mundo con tanto proceso, con tanta enfermedad, con tanta calumnia que te levantaron, si en medio de la pobreza te mantuviste, ¿sabes qué? Si en lo poco fuiste fiel, ahora ven a mí, ahora ven y gózate en lo que tengo para ti. Calles de oro, mar de cristal, cosa que ojo no vio, lo ven ahora que lo que tengo para ti es lo eterno, lo sublime, lo perfecto, lo santo, lo nunca antes visto. Es lo que tengo para ti. Y recibir la corona de vida eterna. Pero para eso, hermano, tenemos que llegar a la meta. Y tenemos que llegar aprobados. Bajo nuestras propias reglas, no, sino bajo sus estatutos, bajo sus reglas, bajo su decreto, bajo sus estándares. Llegar a la meta y ser hallados fieles. Amén. El apóstol Pablo no es coronado, dice, sino lucha legítimamente. Amados hermanos, esto del Evangelio no es de correr. La misma Biblia lo dice, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y de todos los que estamos aquí, podemos decir, la misericordia de Dios nos ha alcanzado. No estamos aquí por santos, por perfectos ni guapos. Estamos aquí porque su misericordia nos ha alcanzado. Porque si no fuera por su misericordia, estuviéramos en el mundo y en su inmundicia, haciendo cosas no gratas delante de Dios. Pero estando aquí, tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de un día ser levantados. Y si morimos, de ser resucitados y luego levantados. Porque su misericordia, no por nosotros, por su misericordia, miramos hoy en el ayuno, y por su amor. Su amor incondicional para nosotros. Amados hermanos, en el capítulo del 8 al 9, en el versículo del 8 al 9, miramos el punto, creo que este sería el 6, 5. El punto 5. Otra característica del buen soldado. El buen soldado enaltece a Cristo. Versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El orgullo más grande de un militar, ¿sabe cuál es? La nación que representa. Para ellos es un orgullo, hermano. Y cuando miran flamear la bandera, imagínense los que están ahorita en Irak, que son estadounidenses, y miran flamear la bandera de Estados Unidos, se sienten orgullosos. Aunque los estén borbandeando y que la cosa esté color de hormiga, pero al ver la bandera los inspira, porque representan un país. En ese país nacieron. Ahí están tal vez sus hijos, sus esposas, los que ya son generales. Sabe que allá hay personas, allá está su mamá, está su papá, y ellos están representando su nación y lo hacen con orgullo. Representan su patria. Y nosotros los hondureños, cuando miramos la bandera, el juramento de la bandera, ¿cuál es, jóvenes, niños? Y solo los viejos se acuerdan, los hipotes ninguno sabe cuál es. Y dice: juro fidelidad a la bandera nacional. Símbolo de unidad, aunque nos estemos agarrando el pelo con los políticos. Símbolo de unidad, justicia, libertad y paz. No hay justicia y paz peor. Invocando la protección de Dios, aunque lo último que hacen los políticos es orar. Y el ejemplo de nuestros próceres, nos acordamos cómo eran ellos. Prometo honrar a la patria, servirla y defenderla. Va con un solo propósito para venir. Ese es el orgullo.
Y si se va a la explicación del himno, y dice, generosa será nuestra muerte si morimos pensando. Es que ese es, hermano, todo esto viene de la milicia. Y ellos se sienten orgullosos de lo que representa. Ahora nosotros en el Evangelio tenemos que exaltar a Cristo. Ahora nosotros en el Evangelio tenemos que dar gloria a Dios donde quiera que vayamos. Sentirnos orgullosos de ser cristianos. Proclamar el Evangelio a toda criatura. Que no nos dé pena decir, soy evangélico, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy nueva criatura. No me perezco a ustedes porque yo pertenezco a la milicia de Cristo. Yo soy evangélico para la gloria de Dios Padre. Donde quiera que vayamos, sentirnos orgullosos y sentir ese peso encima de decir, soy hijo de Dios. Como cuando uno sale a otro país, hermano, tal vez usted no ha salido, los que hemos salido, y anda uno allá en medio que hay un montón de gente chiquita y trigueña, pero parado, en Guatemala. Y de repente a lo lejos, mire usted, restaurante Sabor Catracho. Uy, hermano, uno siente que se le engrifa hasta el alma. ¡Qué bonito! Mi patria. Y uno, mire, hermano, puede ver la comida que haya. Si ya miró Sabor Catracho, usted sabe que le va a recordar su patria. Y desde que entra uno quiere ver el dueño, a ver si es hondureño. Y de dónde es, no, yo soy de San Pedro. Y usted, no, yo soy. ¿A qué alegría? Porque alguien de mi patria está en otro lugar y lo pude ver. Y tal vez tenía días de andar allá y ahora ve esto, me alegra. Eso, hermano, tendría que ser nosotros con Cristo. Pero a veces, hermano, glorieta mi bendición. Y a la par está pollo Dalila. Voy a echarme un pollo donde Dalila. Hermano, nosotros como creyentes tendríamos que sentirnos identificados y gozosos de nuestro evangelio. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, glorificar al Dios de dioses, al Rey de reyes, Señor de señores, aquel que vive y permanece para siempre. Hermano, yo cuando voy a un lugar y me dicen, hermano, ¿será que puede dar unas palabras? Uy, hermano, Dios supiera que estaba como un león encerrado. No me importa lo que sea, hermano, la reunión que sea. No me importa que pueda ser una reunión de los católicos y me dan chance. Yo les pego una levantada, hermano, que me encanta glorificar el nombre de Dios. Me dijeron en la escuela, el Día de la Madre, pastor, me dijo la directora, me gustaría. Claro, hermano, no se preocupe, voy. Hermano, me encanta glorificar el nombre de Dios donde sea. En cierta ocasión tenía el carro malo y estaba malo y en la calle, hermano, y me tocó quedarme ahí esperando y nunca me iban a traer remolcado. Eran como las 10 de la noche y andaba la guitarra en la parte de atrás del carro. Recuerdo que bajé la cosa esa de la paila, me senté y agarré la guitarra mientras esperaba y empecé a cantar una alabanza. Quiero levantar a ti mis manos. Y en lo que estaba cantando, hermano, enfrente había como un solar baldío y al final había una casa a medio hacer. Y usted sabe quiénes van a meter a esas casas. Hermano, de repente había un tipo, hermano, que apestaba, pero usted no tiene ni idea. Salió aquel tipo de aquella casa, todo sucio, tal vez ya había comido el pobre. Era algo, un hedor terrible, hermano. Y se fue a sentar en una piedra, mis hermanos. Qué bonito, estaba dormido y de repente sentí algo bien bonito. Y él estaba durmiendo en esa casa, era un vagabundo. Pero qué bonito cuando usted comenzó, no deje de cantar. Al rato salió otro que estaba también en otro cuarto de seguro. Salieron 3, hermano. Y se sentaron así. Y yo estaba con la guitarra y por rato digo, estos van a poner el balde aquí. Empecé a cantar. Y mire, hermano, que al final uno de ellos empezó a llorar y los 3 comenzaron a aplaudir. Me dijeron, qué bonito se siente escuchar. Y entonces empecé, hermano, a predicarle.
a decirle que Dios los amaba, que Dios era capaz de sacarlos de ahí, que Dios los podía cambiar, que Dios tenía planes para ellos, que si estaban vivos todavía había esperanza, que aunque el diablo los tenía en ese vicio, Dios era capaz de libertarlos. Uno de ellos me dijo: yo tenía familia y la perdí por el vicio. Otro me dijo: yo tenía un carro y tenía otro carro para trabajar y hacía flete y todo lo perdí por el vicio. Y comenzaron a testificarme y comencé yo a decirles que Dios podía sacarlo de esa vida en que estaba. No sé qué de ellos el día de hoy, porque nunca más lo volví a ver, pero sí estoy seguro que ahí Dios les habló. Estoy seguro que ahí donde yo proclamé el nombre de Cristo, algo llegó a ellos. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad, ¿no? Y es más fácil que nos pongamos a chambrear que hablar de Cristo. Es más fácil que nos pongamos a criticar a los hermanos de la iglesia que edificar al que está afuera. Y lo peor que puede hacer un cristiano, irse donde los no cristianos a hablar de los cristianos. Eso es lo peor que puede hacer, es como traicionar su propia familia. Imagínense ir donde alguien que no es cristiano y después el otro hermano lo va a evangelizar. ¿Cómo va a arrancarlo para la iglesia si el otro está echando tierra, sirviendo pero de estorbo que estamos muchas veces? Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, el apóstol Pablo dice que tenemos que sentirnos orgullosos de Jesucristo, orgullosos de la milicia de lo que pertenecemos. Y para terminar, en el verso, ya ni sé en cuál estamos, pero es allá por el 11, no, por el 10. El 10 dice en el verso 10 que en el 10 se refiere a que el soldado se interesa en todo el ejército, de lo que estábamos hablando ahorita. Dice el 10: por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El soldado, hermano, no se preocupa solo por él. El soldado se preocupa por todo el ejército. Tienen una ley que un soldado herido no se puede dejar abandonado. Amado hermano, en la milicia, si están en guerra y el compañero quedó herido, su responsabilidad como integrante del mismo ejército es tirárselo encima y cargarlo para darle primeros auxilios, pero no lo puede dejar. El ejército cristiano es el único, hermano, que cuando alguien se cae, todos hablan de él y lo terminan de pisotear. ¿Para qué te dije? Es que yo sabía, es que la carita, es que yo lo miraba, es que a mí no me engaña. Somos el único institución que cuando alguien cae, lo pisoteamos, hablamos, denigramos, lo humillamos y está recibiendo el castigo, como lo hizo los amigos de Job. Los militares no, hermano. Un soldado herido es responsabilidad. Y una vez escuchaba a un varón dar un testimonio. De toda la unidad eran 14. De toda la unidad que salieron, de los 14 murieron 2. Quedaron 12 con él. Pero los 11 quedaron heridos y solo él quedó bueno. Y la base estaba aproximadamente 2 kilómetros. Y ese hombre uno por uno tuvo que jalar sus 11 compañeros en la espalda. Porque eran sus compañeros. Porque están al tanto de cada uno de ellos. Nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que ser el respaldo para nuestros amigos. Y si un hermano cae, levantarlo, animarlo, ayudarlo a que se esfuerce. Y si él no puede, si yo solo no puedo, pues entre dos lo levantamos. Pero no permitiremos que un soldado de nuestra milicia muera en las manos del enemigo o se vaya para el mundo. Porque tenemos que preocuparnos los unos por los otros, como lo hacen los militares. Estar al tanto, tener cuidado del que está en primera fila y del que está en la última también. Porque estamos en el mismo ejército, en la misma lucha. Tenemos que ser así como creyentes. Pero muchas veces, hermano, nosotros ponemos la zancada para que el otro caiga. Levantémonos y no permitamos que uno de nuestros soldados caiga ni perezca. Seamos nosotros quien lo levanta. Para terminar, en el verso 11 al 13, el apóstol Pablo, la última característica es que un soldado confía en su oficial al mando.
En usted, pastor, no. Maldita el hombre que confía en el hombre. El oficial al mando es que es nuestro Señor. Dice el 11. La palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos que confiar en Dios. Mire que dice que si nosotros le negamos, Él nos negará. Pero si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no paga como nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos conoce. Porque ustedes, pastores, que yo estoy en la iglesia, pero mire que yo siento que no doy el ancho. Lo bendigo. Porque reconoce, y ese es un gran principio. Pero también reconozco esta parte. Que Él se va a mantener fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él es fiel a su palabra para con nosotros. Aunque usted comete errores, su fidelidad cubre multitud de errores. Su amor cubre y perdona multitud de errores. Aunque nosotros cometamos error y seamos infieles, ahora si usted lo niega, entonces agárrese, porque ahí sí Él lo va a negar. Él está más interesado en que nosotros le reconozcamos más que cualquier cosa. Porque cuando lo reconozco, yo trato de agradarlo. No somos perfectos. De una u otra manera va a cometer error, pero su amor cubre multitud de errores. Aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Como hizo la alabanza de Juan Carlos Alvarado. A pesar de mi infidelidad, tú sigues siendo fiel. A pesar de que nosotros, hermano, porque usted se conoce mejor que nadie, yo me conozco mejor que nadie. Sé que tengo errores, sé que tengo planchones, como decía un pastor, pero Él es fiel y permanecerá fiel para nosotros. Su misericordia es tan grande, hermano. Él no puede negarse a sí mismo y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hoy en medio de la enseñanza, hermano, compartimos testimonio, porque era una enseñanza hablar acerca del amor de Dios.